Buenas tardes, amadas amigas y hermanas. Hace casi 20 días, la última vez que hice nuestra sesión fue en agosto 4. Y quiero regresar a el versículo que estamos analizando del libro de Wendy Bello, Más allá de mi lista de oración, lo que nos enseñan las cartas de Pablo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido de descanso y te oramos, Señor, para que tú renueves nuestras fuerzas y con gozo, Señor, podamos terminar este estudio y seguir aprendiendo más de cómo orar. Cómo oraban aquellos hombres que te acompañaron durante el tiempo en que viviste en la tierra y luego de los hombres que se convirtieron, como el caso de Pablo eh, y de todos los compañeros con los que él eh, pregonó tu evangelio. Te doy gracias por esta tarde en Cristo Jesús. Amén. El versículo que estamos viendo o que estamos analizando es, más allá de mi lista de oraciones: Señor, ayúdanos a conocer tu voluntad para vivir vidas que te agraden y rindan fruto para ti. Y el versículo es Colosenses 1, 9 al 11. Lo voy a leer de la versión Reina Valera. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Bueno, y hoy nos corresponde la última parte del versículo 10. La última parte es: y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:10, parte D. Él comenzó orando. Pablo pareciera regresar al principio al llegar a este punto de su oración. Él comenzó orando para que los receptores de su carta fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y ahora termina la idea diciendo que uno de sus resultados será que continúen creciendo en el conocimiento de Dios. Y dice la autora, repito, el crecimiento es inherente a la vida cristiana. No se supone que nos quedemos estancados o que seamos como niños para siempre, sino que crezcamos y maduremos en Cristo y en el conocimiento de quién es Dios. Conocer la voluntad de Dios revelada en su palabra producirá un conocimiento cada vez mayor del Dios que dio e inspiró la palabra. Por lo tanto, caminar de una manera digna del Señor es ir creciendo en Él. Pero no solo es esta parte de creciendo en el conocimiento de Dios, sino que en el versículo 11 dice, fortalecidos con todo poder. Ahora Pablo continúa orando para que los colosenses tengan la fuerza necesaria para vivir de una manera que sea digna del Señor. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. El poder de Dios es inmensurable, eterno, grandioso, glorioso. Es muy probable que esa inmensidad inimaginable sea la idea de Pablo al usar la frase que se tradujo al español como la potencia de su gloria. Un comentarista señala, la fuerza que Dios provee a su pueblo es de acuerdo con su propia gloria intrínseca y es la expresión de esta. Necesitamos que sea el mismo Señor quien nos dé el poder para vivir la vida cristiana, porque es imposible vivirla en nuestras fuerzas.
Pablo añade que se trata de un poder para obtener toda perseverancia y paciencia. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Perseverar es mantenerse constante y continuar haciendo lo mismo con el mismo esfuerzo intenso. Es fácil perseverar cuando todo marcha bien. Cuando el viento va a favor de nuestra nave, pero hacerlo bajo circunstancias adversas, cuando la salud se quebranta, la economía se desmorona o nos persiguen a causa de nuestra fe, eso no puede enfrentarse con fuerzas humanas. Si queremos perseverar, requerimos de la fuerza que solo viene de Dios. El autor de Hebreos habla bastante de la perseverancia. Los receptores de la carta conocían el sufrimiento de primera mano, de acuerdo con Hebreos 10, 32, 34. Hebreos 10, 32 al 34 dice así. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis un gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y dice la autora, el autor de Hebreos habla bastante de la perseverancia. Los receptores de la carta conocían el sufrimiento de primera mano y se les exhorta a perseverar, a ser pacientes y a correr la carrera, es decir, vivir con pasión su vida en Cristo. En Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Perseverar no es fácil, porque va con nuestra naturaleza, que por defecto prefiere el camino cómodo, en lugar de perseverar, indisciplina. No es fácil porque la mayoría de las veces perseverar implica negarnos a nosotros mismos, renunciar a nuestros impulsos. Tampoco es fácil porque cuando de perseverar se trata, a menudo nos toca poner la otra mejilla o caminar esa misma milla extra en las relaciones interpersonales. Perseverar implica confiar en que Dios está obrando incluso cuando no lo podemos ver. ¿Cuántas veces hemos querido tirar la toalla, verdad? Pero el texto nos recuerda que no es asunto de velocidad, sino de paciencia y de perseverancia. Y es para eso que necesitamos la fortaleza que viene de Dios. En este momento recuerdo un momento en mi vida de impaciencia versus paciencia y perseverancia. Fueron los años en que mi hijo Héctor estuvo por 8 años en la adicción de las drogas. Uno dice 8 años multiplicado por 354 días. Ay, caramba, no, qué cantidad de tiempo. Y hubo muchos momentos, como dice aquí la autora, que quería tirar la toalla. Quería tirar la toalla.
Cuando nos fuimos para Estados Unidos, ahí sí que ya perdí todas las fuerzas y toda la perseverancia y toda la paciencia y todo. Y cuando nos llaman a decirnos que, o nos llama él y nos dice que él quiere iniciar su proceso de rehabilitación y nosotros no estamos allá. Y siempre nos habían dicho que eran carísimos todos los sitios. Por consiguiente, pero no sé cómo el Señor en su misericordia nos dio paciencia y perseverancia en orar y suplicar al Señor por él. Ese es un casito así, que no fue de parte nuestra que hiciéramos nada. Todo lo hizo el Señor, todo lo hizo el Espíritu Santo, todo lo hizo al Él obrar en nosotros. Nosotros no, por nosotros no lo hubiéramos hecho nunca. Pero también necesitamos dar fortaleza para ser pacientes porque la paciencia no es natural. Nuestro deseo inmediato es quererlo todo aquí y ahora. No nos gusta esperar y nos resistimos. Precisamente en la misma situación, un día, muchos años antes de que él se recuperara, nos comentaron de un sitio excelente. Nosotros vivíamos en un pueblo que se llama Tenjo y había un pueblo muy cerquita que se llama Cota y nos dijeron que allá había un centro de rehabilitación excelente, de dedo parado. Entonces llegamos a la cita y Héctor Andrés se quedó en el carro. Y nosotros entramos a hablar con el dueño del lugar y nos dijo, mire, aquí es un lugar costoso. Así ustedes vendieran lo que fuera, el ojo, la casa, el carro, no sé de dónde consigan el dinero. Pero cuéntenme una cosita, ¿su hijo quiere el tratamiento? Y le dijimos, no. Él dijo, pues ni pierdan su plata. Así es que nos tocó tener paciencia y perseverancia. Pero lo queríamos ahí, en ese momentico resuelto. Un carácter paciente requiere del poder de Dios y por eso aparece en la lista de los componentes del espíritu, del fruto del espíritu. Necesitamos paciencia para soportar las pruebas, esperar el cumplimiento de las promesas de Dios y aguardar la venida de Cristo, que pondrá fin a este mundo roto y doloroso. Necesitamos paciencia incluso para que la obra transformadora y santificadora de Cristo se complete en nosotros. ¿Cuántas veces hemos dicho, uy, no, ahora sí me voy a dar por vencido porque otra vez me dio, no sé, un ataque de ira o algo de envidia o algo de chisme o de, no sé, el pecadillo, aquel que usualmente cometemos? Pero Él nos da la paciencia para poder resistir y poder ser transformadas. Ay, necesitamos paciencia incluso en la obra transformadora y santificadora de Cristo que se complete en nosotros. Orar como Pablo para ser fortalecidos y obtener del Señor perseverancia y paciencia no es para satisfacer motivos egoístas ni hacer alarde de supuestos logros humanos, sino para vivir de una manera digna del Señor con paciencia y perseverancia. Sé que cada una de nosotras tenemos una lista en la que todavía necesitamos más de paciencia y perseverancia en áreas en las que aún no tenemos la respuesta del Señor en la forma que nosotros la desearíamos. Tenemos que esperar para saber cuál es su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, pero que cuando se trata de paciencia y perseverancia, no queremos escuchar. Volvamos a Colosenses 1. Y por último dice en el versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces dice la autora, dar gracias con gozo.
Una vida digna del Señor es también una vida que refleja gozo y gratitud, no porque experimenta circunstancias maravillosas y carece de dificultades, sino porque ha recibido el regalo inmerecido de la salvación en Cristo, con gozo dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Esa es nuestra mayor necesidad y Dios mismo proveyó un medio para suplirla. Pablo ora para que los colosenses, para que los cristianos vivan gozosos y agradecidos porque tal y como les escribe más adelante, Cristo nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. ¿No es maravilloso? Maravilloso. A menudo olvidamos nuestra salvación gloriosa y todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y nuestras vidas. Y nuestras oraciones parecen más bien un continuo martilleo de quejas. Se nos olvida que no merecemos nada, excepto la condenación eterna. Todo lo que hemos recibido es por gracia divina. Es fácil olvidar nuestra realidad en Cristo y dejar que las circunstancias adversas se conviertan en ladrones de gozo que nos quitan la mirada de las verdades del Evangelio. Solemos olvidar que todo lo que sucede debajo del sol es temporal, efímero, es correr tras el viento, como dice Eclesiastés 1:14. Eclesiastés 1:14. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Y donde termina Eclesiastés, dice, antes de terminar, dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y nosotras tan preocupadas por una cantidad de cosas que son de aquí, del mundo. Nada de lo que estemos viviendo o tengamos en este mundo trascenderá la eternidad, porque todo será hecho nuevo. Pablo nos invita a orar para que el gozo y la gratitud hacia Dios sean una constante que marque nuestros días y llevemos así una vida digna del Señor. No sé tú, pero yo sé que necesito orar de esta manera. Orar para que el gozo que solo viene de Dios inunde mi mente, mi corazón y también mi conversación. Elevar al Señor cada día palabras de gratitud que vayan más allá de una oración rápida antes de comer. Gratitud independientemente de las circunstancias. Gratitud por lo que no desaparece, nuestra herencia en Cristo. Entonces, eh, todo esto, la experiencia que tuvimos yendo a visitar a mi familia, sin lugar a dudas que es un campanazo para mí. Esto de vivir en gozo, em, tener paciencia, em, perseverar, todas estas palabras que están aquí, dar gracias con gozo, ser fortalecidos, continuar creciendo. ¿Qué reto es cuando las circunstancias no son las que nosotros creemos que van a ser? A raíz de este viaje que tuvimos, una de las cosas que eran necesarias, la cual requiere mucha paciencia, es quietud. Quietud. Pero quietud, no la quietud que yo tengo cuando de pronto me siento a hablar con el Señor. Y entonces me acuerdo de un coro y entono ese coro con gozo y luego me lleno de la palabra y bueno, es ese tipo de quietud, es una quietud que Dios nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios.
Pero está otro tipo de quietud, que es una quietud que a uno le cuesta. Como saben, tanto Héctor, mi esposo y yo somos bastante activos. A nosotros nos gusta hacer las cosas nosotros mismos, a nosotros nos gusta levantarnos temprano, no nos gusta levantarnos tarde, eh, salir a caminar, hacer todas las cosas que haya que hacer, ¿sí? Y cuando trabajábamos, pues ni se diga. O aún sirviendo en la iglesia, hacer, trabajar, darle. Pero aquí necesitábamos quietud. ¿Por qué? La condición de mi tía es una condición difícil de su corazón. Ella tiene una condición que le obliga en dos aspectos de su salud a que aún su caminar sea lento. Entonces, no puede caminar largos tramos o tener una vida agitada como la tenía antes. No, necesita mucha quietud. Esa quietud implica que si, por ejemplo, estuvo haciendo actividad hoy por la mañana, X actividad, la que sea, salir al supermercado, algo muy simple. Tan pronto llega, tiene que recostarse y tener quietud. Porque, bueno, son tres cosas en su salud. Problema cardíaco, problema renal y daño en sus dos rodillas. Edad 86 años. No se le puede hacer ninguna operación por su condición. Entonces, tú vas a conocer un nuevo país y ¿qué quieres? Tener como una listica mínima de vamos a ir a conocer esto o caminemos por allí o esto o lo otro, pero hay que tener quietud. Y mientras tanto, la señora impaciencia sale a la vista y empieza uno, bueno, ya son las 9 de la mañana, ya nos alistamos todos, ya todos estamos bañados y vestidos, y queremos hacer nada. Observe el panorama y charle. Eso es bueno, porque nos dio la oportunidad de hablar muchas cosas. Una de ellas, la oportunidad, pues obviamente, de hablar del Señor. Eh, Otra, conocer las situaciones de cada uno en específico y los problemas que ha enfrentado en todos estos años que no nos hemos visto. Interesante. Pero esto es el lunes, el martes, el miércoles, y para lo único que se sale son cosas muy simples. Por consiguiente, fue una gran e interesante experiencia de poner en práctica la paciencia y la perseverancia. Gracias a Dios el Señor es tan bueno, Él nos permite tantas cosas. Entonces, este lugar donde ellas viven es un condominio, pero queda en la montaña, así, así. Entonces ellas están aquí en la quinta etapa y luego sigue la cuarta etapa, la tercera etapa, la segunda etapa y la primera etapa. Entonces, durante esos días, caminamos con Héctor hacia allá y hacia acá y bajé. Hacia allá y hacia acá y bajé. Hacia allá y hacia acá y bajé hasta llegar al primero. Ahora, ¿quién sube? Y le empieza uno un dolor de piernas, que uno dice, ay Dios mío, yo creo que me voy a quedar aquí sentada, trasladen el apartamento o algo, o traigan un carro y me recogen. Pero
a medida que fuimos haciéndolo diariamente, ¿sí? Fuimos mejorando. En la primera ocasión que bajé del quinta etapa a cuarta etapa, bajé con mi prima y el perro, o la perrita. Y tuve que parar 3 veces en ese espacio, que no es muy largo. Ya para los últimos días estábamos caminando entre cada etapa sin parar. Entre cada etapa, no todo de una. Nunca lo hicimos todo de una. Pero eso muestra perseverancia, de verdad, perseverancia. Entonces, eso fue una oportunidad bonita, estar juntos, observar la naturaleza allí tan diferente, ver ese verde que se ve, porque se ve verde por todas partes, ver la belleza de la creación del Señor. Y eso fue lo que pudimos observar más allí, la creación de Dios. Fuimos a un centro comercial que es abierto y un árbol que se queda uno estupefacto. Qué árbol tan grande y tan bonito. Qué montañas tan bellas que rodeaban todo el sector. Su relieve es todo montañoso y todas las carreteras son así. Y subidas y bajadas y bajadas y subidas. Gracias a Dios hemos vivido algo de eso aquí en Colombia, ¿sí? Pero en Estados Unidos realmente eso no es visto normalmente, así que menos en Arizona, aún ni si bajas hasta Flagstaff. En fin, fue una experiencia muy linda para estas 2 palabritas, paciencia y perseverancia. Ay, perdón. Ay, perdón. No está haciendo mucho frío, eso les cuento, pero sí un poquito de frío. Entonces estoy de manga sisa, por consiguiente me puse un chal para poderme sentar aquí a la reunión. Entonces quiero que mediten sobre estos preciosos versos en donde nos invita Pablo a que esto lo hagamos realidad, cada uno de los cristianos. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo vimos, no cesamos de orar por vosotros, por mí, por ti, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. En esta versión dice paciencia y longanimidad, pero es paciencia y perseverancia, las palabras que estuvimos estudiando. Por tanto, piensa en todas estas cosas curiosas de la paciencia y la perseverancia. ¿Cuáles son las que están afectando tu vida? Y pues hay una última página de este capítulo, que es la página 145, en donde hay, como siempre, unas preguntas de reflexión que espero que las hagas, que las disfrutes, que pienses en ellas y que nos preparemos para el capítulo número 8. Señor, ayúdanos a cumplir con la misión de proclamar a Cristo, cueste lo que cueste. Romanos 15:13. Bueno, este ha sido mi pequeño ejemplo con esta experiencia que tuvimos. Ojalá tú tengas algo que contarme. Cuando quieras, ya sabes, me puedes mandar un texto, llamarme por WhatsApp y disfrutar un tiempo conversando.